Señor, por medio de este tiempo que nos ha concedido y lo edificado que he sido por estudiar este libro. La verdad es que el libro de Ruth ha sido, en muchos sentidos, muchas personas lo presentan como una historia de amor. Y cuando lo presentan como una historia de amor, salen las películas de Hollywood a decir, no, ¿y qué va a pasar en medio de toda esta historia? Y la verdad es que sí, es una historia muy interesante que habla del amor. Y quiero invitarles a pensar en el amor de nuestro Redentor. Así que permítanme orar antes de iniciar cualquier cosa y damos gracias a nuestro Señor por este tiempo. Gracias, mi buen Señor, por la oportunidad que tú me das de enseñar tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y bondadoso. Tú guardas de nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para que a través de la historia del libro de Ruth, Señor, podamos llevarnos lecciones para nuestra vida, Señor. Casados, solteros, viudos, separados, todos, Señor, puedan ser bendecidos por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Te pido, mi Dios, úsame, por favor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces déjenme compartirles un poco acerca de lo que voy a estar diciéndoles en términos generales. Lo primero, hablarles un poco acerca del contexto del pasaje. Sé que hemos estado predicando, es una serie, pero siempre es bueno tener presente qué ha estado pasando antes y después. Después, el pasaje va a estar dividido en tres partes. La primera es la operación Noemí. Lo segundo es, ¿quieres ser mi redentor? Tercero, puedo esperar. Algunas conclusiones y algunas aplicaciones para ir terminando, para que ustedes se puedan orientar. Y antes, quiero mencionarles un poquito acerca de esa foto. Yo no soy una persona de campo. Si bien por mucho tiempo viví en el sur y los santiaguinos me llamaban sureño, hay muchas prácticas que se llevan en el campo y que no conozco y que no conocía. Y esa que está ahí en particular tiene que ver con aventar cebada. ¿Alguien sabe aquí lo que es aventar cebada? ¿Sí? ¿Alguien aquí que levante su mano? No le voy a pedir que lo explique. Nadie. No hay problema, no hay problema. Voy a decirles que necesitan aprender un poco más acerca de cultura. Yo aprendí hace 2 minutos, ya. El punto es que lo que hace es que tienen la cebada aquí, pero aún todavía hay ramitas en medio de eso y está el grano de cebada. Entonces lo que hacen es que en la tarde, cuando está muy ventoso, toman este tridente, levantan el fardo, lo tiran al cielo y las hojitas y los palitos se vuelan con el viento y lo que cae es el grano. Y de esa manera separan ambas cosas porque el grano es lo valioso. Como bien nos dijo Bastián, la cebada de manera bien particular se utiliza para hacer cerveza. Uy, cohibidos los veo. Para hacer cerveza y tiene otras funciones, pero también está hecho para alimentar. Se puede hacer harina de cebada y es la harina quizás más barata, es la que le dan de comer a los animales, pero también se puede comer con cebada. Como les dije, quiero compartirles un poquito acerca del contexto. Sé que no se ve tan grande y además está en inglés para más. Pero lo que quiero anunciar ahí son dos cosas. Primero, el libro de Ruth está ubicado en el contexto de los jueces. Y como vimos antes de predicar este libro, cuando no hay rey, cada cual hace lo que bien le parece. ¿Se acuerdan de eso? Y efectivamente, en los tiempos de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Y es en este contexto de desorden, donde la autoridad no está tan clara, donde hay asaltos por todos lados, donde en cualquier momento viene un enemigo y nos ataca, es que el libro de Ruth se lleva a cabo, para que lo tengamos muy presente. Y lo que ustedes ven aquí es básicamente algo que me va a permitir resumirles los 2 primeros capítulos. En el capítulo número 1 hay una mujer llamada Noemí que se casa con Elimelech. Tienen 2 hombres, Mahlón y Kelión. Y el nombre de Belén, la traducción es casa de pan. Y resulta que la casa de pan se quedó sin pan. Y en ese momento Elimelech y su esposa Noemí lo que se animan a hacer es: vamos a ir a un lugar donde haya algo para comer. Y ellos decidieron viajar hacia un lugar llamado Moab, que si ustedes lo ven está en la esquina inferior derecha del mapa. ¿Sí? Acá, ahí está. Y resulta que Moab era un lugar prohibido para los israelitas.
El territorio de Israel está hacia la izquierda del Mar Muerto, como está mencionado en el mapa. Y ellos no tenían que pasar acá, porque habían costumbres, perseguían otros dioses, y el Señor quería cuidar de que eso no pasara. Pero ¿qué hizo Noemí con Elimelec? Se pasaron para allá. Y resulta que en ese lugar ocurrió la tragedia. Elimelec muere, y sus 2 hijos, Maglón y Kelión, toman 2 esposas. Una esposa cada uno. La primera de ellas se llama Ruth y la otra se llama Orfa. Pero esas son mujeres moabitas. Y nuevamente lo que dice el Señor es: no se metan con mujeres extranjeras, porque los van a inclinar su corazón a perseguir otros dioses. No lo hagan. ¿Qué hacen Maglón y Kelión? Se casan con las extranjeras. ¿Qué pasa después? Mueren Maglón y Kelión. Y de repente Noemí se ve sola en Moab. Y está con sus 2 nueras. Y el capítulo 1 y capítulo 2 nos comentan cómo Orfa decide quedarse, pero Ruth toma una decisión valiente. Te voy a acompañar. Pero no solamente te voy a acompañar, les dice, sino que donde tú vayas, yo voy a ir. Y donde sea que tú te quedes, yo voy a estar. Y tu Dios va a ser también mi Dios. Y esa es una de las declaraciones más bonitas que Ruth puede hacer. Y así es como llegan a Belén, en Belén nuevamente. Ruth empieza a trabajar en un campo para ganarse la vida. Y como bien nos comentaba también Bastián la semana pasada, era una costumbre que las personas que estaban cosechando dejaran algunas cosas por ahí, porque era lo que decía la ley del Señor, dejaran algunas cosas porque efectivamente pudieran recoger los huérfanos, las viudas y los extranjeros, y así se pudieran alimentar. El Señor había pensado en eso también. Entonces, ese es el contexto, y aquí quiero llegar porque efectivamente Ruth ha hallado gracia a los ojos de uno de los dueños del campo. Y el dueño de ese campo se llama Booz. Y ahí empieza la historia de amor que les traigo el día de hoy. Que no es tan de amor, es de amor, pero un amor distinto. Y bien, quiero comentarles un poquito acerca de esto, lo que va a ser la Operación Noemí. ¿Sí? La Operación Noemí es un plan que ella ha urdido para decir: vos es mi pariente cercano. Y como mi pariente cercano, él puede redimir a mi familia. ¿Qué es redimir? Redimir es rescatar. La ley judía establecía que en el caso de que, no sé, yo fuera esclavo, yo no tengo que, por ejemplo, tengo deudas con alguno de ustedes, tengo deudas, yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué, hermano Moisés? Yo no tengo para pagarte, permíteme ser tu esclavo hasta que pague la deuda que tengo. Pero en ese momento podía haber un redentor también, y ese redentor era, no sé, mi hermano, mi papá, mi tío, y él decía, no, voy a pagar la deuda para que Jorge no tenga que ser esclavo. Era una de las aplicaciones. Y otra de las aplicaciones, quizás la más extraña para nosotros y la más que es que si estabas casado y durante tu matrimonio no habías tenido hijos y el hombre de la relación muere, entonces su hermano podía tomar a la viuda, y el primer hijo que naciera de ahí, ese hijo no era hijo del hermano, sino que del que había fallecido. Y así pero los planes pueden fallar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han planificado algo, no sé, unas vacaciones, y se les cae algo y ya no pueden hacerlo? Todo ya no resulta. Resulta que estuve hablando la semana anterior con uno de nuestros hermanos que trabaja en la construcción, y él me decía que tiene que evaluar aquello que se va a construir y él tiene que cubicar todo. Entonces vamos a decir, estas son la cantidad de sacos de cemento, esta es la cantidad de metal. Y yo decía, wow, ¿cuál es el margen de error de eso? Como, no, me faltaron 5 sacos de cemento, me faltaron, no sé, cuántas placas de hierro, me faltaron 5 llaves para los baños de las nuevas casas. Pero efectivamente hay una persona que tenía que prever eso y tenía que cumplir el plan.
pero entenderán el margen de error que puede haber en ese lugar. Y efectivamente el margen de error del plan de Noemí es altísimo. Se puede caer en cualquier lugar y vamos a comentar un poco acerca de cómo el plan de Noemí puede fallar. Pero ¿cuál era el plan? Y él lo va a mencionar aquí. Dice así: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Qué va a hacer entonces vos ese día? Él es el que va a trabajar con esta herramienta. No sé si un tridente, no me acuerdo. Hay cosas que no revisé, hermano, perdone. Pero con esta herramienta va a levantar la cebada para que se diferencien los granos. Y el punto es que es tiempo de cosecha. Y el tiempo de cosecha es un tiempo de alegría. El Señor ha provisto para nosotros. Durante todo este tiempo ya cosechamos y ahora viene el tiempo de tomar todo esto y juntarlo y venderlo o distribuirlo entre las personas que trabajamos. Es un tiempo de alegría. Estamos terminando la cosecha. Entonces lo que le dice Noemí a Ruth es: Ruth, anda, vístete. Dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Entonces lo que está diciendo es: Ruth, no, iba a hacer unos términos flaites que conozco por ahí, pero vístete bonita, Ruth. Así cálate, dirían los flaites. Muy flaites. Pero vístete bonita, Ruth. Báñate, Ruth. Entendamos, por favor, que en ese tiempo, sé que puede hacerle un poco de ruido a ustedes, pero no hay duchas en las casas. ¿Ah? Entonces, no la juzguen. Probablemente no se había bañado en varios días. Pero ese día su suegra le dijo: báñate, perfúmate, ponte tus mejores vestidos. Entonces le pidió eso a Ruth, pero además lo que le está comunicando Noemí a Ruth es que ella era una viuda, su esposo había fallecido, probablemente las ropas de Ruth todavía muestran eso. Ella se viste como viuda, se viste para velar a su esposo fallecido. Y es bueno tener eso muy presente, porque efectivamente le dice: ve, vístete bonita. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás ¿a dónde? A la era. Que es el lugar donde efectivamente vos estás con la cebada y donde se acumula al final. Pero no te vas a dar a conocer al varón hasta que él ha acabado de comer y beber. ¿Por qué? Guatita llena, corazón contento, ¿cierto? Entonces no queremos ir a agraviar a vos. Vas a esperar que él termine de comer y de beber y después te vas a acercar a él. ¿Sí? Ok, vístete bonita, acerca tu nombre de noche. Yo sé que muchos pensamientos acá pueden distorsionarse y efectivamente hay una tensión en este pasaje respecto a lo que podemos hacer o no hacer. Pero muchas de estas connotaciones que nosotros vemos así como medias románticas, casi sexuales, vamos a irlas desenmarañando para entender realmente cuál era el corazón detrás del plan de Noemí. Y efectivamente dice que cuando él se acuesta, notarás el lugar donde él se acuesta e irás, y pasa algo súper raro, descubrirás sus pies, le destaparás los pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y respondió: haré todo lo que tú me mandes. Ese es el plan de Noemí. Osada Noemí, osada. Sí, la verdad es que es bastante osada, pero efectivamente el plan contempla varias cosas bien interesantes. Lo primero es que la era, después de la fiesta y después de que haya comido, era un lugar privado, donde solamente iba a encontrar a vos. Probablemente en ningún otro contexto lo iba a encontrar a solas. Nuevamente, se puede seguir malentendiendo, pero espérenme para seguir desenmarañando esto para que no se vea como un plan sexual de Noemí hacia Ruth, porque efectivamente no lo es. Pero imagínense, ¿qué puede haber? Me gustó escuchar mucho la enseñanza de Sugel Mitchell en respecto a eso, y es que efectivamente muchas cosas pueden salir mal en esto. Lo primero que puede salir mal es que Ruth se acerca y se confunde y no es vos y se va y le destapa los pies a otro tipo. Imagínense el desastre que genera eso. La confusión es como: Noemí, asegúrate que sea vos, por favor. Lo segundo, una mujer bañada, perfumada de noche, no es buena idea. Recuerden, vivimos en los tiempos de los jueces, donde cada cual hace lo que bien le parece y efectivamente cosas malas podían pasar por el camino.
Gracias a Dios no pasó. Pero el plan tiene tantas fallas de tantas cosas que pudieron haber salido mal, que al final quiero que entiendan lo siguiente. Solo Dios puede solo Dios puede cuidar del resultado. Del levirato que trae un redentor a la vida de estos hermanos, también está hecha con el mismo sentido. Quiere cuidar a nuestros hermanos israelitas en ese tiempo. Pero ella lo entendía muy bien. ¿Por qué ir con vos? ¿Por qué no ir con otro hombre? Vos le va a preguntar, ¿por qué no fuiste con otro más adelante? Otro más joven que yo, dando a entender de que hay una diferencia de edad que no es menor entre vos y Ruth. Pero lo que está haciendo Ruth es que no solamente obedece a su suegra, ella está obedeciendo a Dios. Ella está eligiendo someterse a lo que Dios dijo que era lo mejor. Y abrazó su esperanza al cumplimiento de un plan descabellado, pero que honraba a su Dios. Ella obedecía la ley. Y efectivamente, el desarrollo o la aplicación práctica de esto tenía que ver con que Booz terminara casándose con Ruth. Descendió pues a la era e hizo todo lo que la suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento. ¿Ven? Guatita llena, corazón contento. Se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y descubrió los pies y se acostó. Llega ahí, quiero que se imaginen la escena, está completamente oscuro, es el medio de la nada, está el campo ahí, Booz está durmiendo, cansado, y Booz no se bañó, eso es importante mencionar. Booz no se bañó, llega una mujer perfumada y bien vestida, y llega, le destapa los pies, y se acuesta en ese lugar. Una de las primeras cosas que pensé yo, es qué pasaría si alguien hiciera eso conmigo. Si alguien, por favor, quiero que piensen los solteros acerca de eso. O ustedes estando solteros. ¿Qué pasa si alguien, a ti soltero, llega a tu cama y te destapa? Lo primero es, ahí podemos entender la respuesta de Booz también a esto. Y aconteció a la medianoche, se estremeció aquel hombre. Imagínense como me destapan los pies. ¿Qué es? Así como es un animal, es una persona, me vienen a robar, yo estoy protegiendo la era y me quedé dormido. Y de repente es una mujer. Entonces, otra de las cosas que pudo haber salido mal es que le pudo haber llegado una patada de proporciones a Ruth. Y con el ojo morado no hubiera sido quizás tan atrayente como, déjame decirte algunas cosas. Esas son una de las muchas cosas que pueden salir mal en medio de esto, pero gracias al Señor y gracias a su soberanía, de manera casualmente casual también, Él no hizo esto. Y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Imagínense la sorpresa de Booz. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella le respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Primero quiero explicarles un poco acerca de lo que significa acostarse a los pies de alguien. Contrario a lo que pudiéramos pensar, significa una señal de sumisión. Algunos esclavos se acostaban a los pies de sus amos para estar siempre atentos. Amo, ¿qué necesita? Acá estoy. Literalmente, así como a un par de patadas, tenía a tu siervo para que hiciera aquello que tú querías que hiciera. Entonces, lo que ella estaba mostrando, fíjense que Ruth tenía el derecho para pedirle a Booz que se casara con ella y la redimiera. Pero ella elige no exigir aquello, sino que viene y se acerca humildemente, destapa los pies y se acuesta ahí. Y esa es una señal de humildad
Hasta aquí parte del plan de Noemí. Pero aquí pasa algo, que es el centro del pasaje. Y quiero que ustedes puedan seguirme porque de verdad es muy importante que ustedes entiendan esto. ¿Quieres ser mi redentor? Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué entendemos acerca de eso? El tipo está tapado, ella le está diciendo, préstame un poquito de la manta porque hace frío, tápame. Pero la verdad es que no. Si bien eso es lo que podemos leer textualmente, eso no es lo que está pasando. Ha pasado un hecho lleno de simbolismos. Por tres cosas. Déjenme leerles Ezequiel capítulo 16. Miren lo que dice aquí, usando esta referencia de extender el borde de su capa. Dice así: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. La referencia al libro de Ezequiel guarda principalmente una idea de que lo que estaba pidiéndole Ruth a Noemí era su protección, su cobertura, pero efectivamente eso tenía que ver finalmente con el matrimonio. Lo que le estaba pidiendo a ella era que cúbreme con tu protección, tú cuida de mí, tú redímeme a mí y por ende rescátame. Acogiéndose nuevamente a la ley del Señor. Pero también pasa algo muy interesante. Justo en el capítulo antes, en el capítulo 2:12 dice así, es Booz que le habla a Ruth y le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth le dice a Booz que la ejecución práctica de ese versículo, Booz diciéndole a Ruth que el Señor te recompense porque has venido a cubrirte bajo las alas de nuestro Señor Israel. Es el Señor quien cuida de ti por cuanto viniste a Israel y porque haces tan buen trabajo. Pero lo que le dice Ruth, al devolverle esta expresión, le está diciendo: eres tú, Booz, quien va a ser la provisión de Dios para mi vida. Es la petición de matrimonio más extraña del mundo. Ella le está diciendo: Booz, tómame como esposa, pero también toma a toda mi familia, y eso incluye a Noemí. Eso era carísimo porque tenía que comprar terrenos, tenía que mantener a la suegra, tenía que mantener a él, tenía que mantener las crías del suegro fallecido, y además tenía que casarse con la sierva. No era algo así como, ya lo hago. Sí, bien. No, había mucho que hacer. Es la petición de matrimonio más extraña. Ella le dice: tú eres el matrimonio, dice así, por cuanto eres pariente cercano. Tú puedes hacerlo, Booz, porque eres pariente cercano. La respuesta de Booz es asombrosa. Él se maravilló. Era como, pero ¿por qué vienes conmigo si soy un viejo? Pudiste haber ido con un hombre joven, rico o pobre, pero elegiste venir conmigo. Lo que acabas de hacer es aún más bondadoso que todo lo que te he visto hacer en el pasado. Y te he visto trabajando duro, pero lo que estás haciendo ahora me abruma. Él estaba como, ¿cómo hace eso? ¿Cómo? Pero la verdad es que él estaba muy feliz por eso. Efectivamente, le pidió Ruth que solamente le pasara la manta. Miren las implicaciones que le dice después. Dice: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor que tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pero fíjense que lo único que ha dicho Ruth es que extienda el manto sobre ella, nada más. Pero tiene tantas implicaciones que ese hombre probablemente no pegó un ojo en toda la noche. Lo que pasó fue asombroso para él.
Pero fíjense que lo que dice un poco más adelante, dice así, lo que tú digas, pues la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Hermanos, déjenme decirle que vos había hecho sus averiguaciones desde antes. Es un loquillo vos. Efectivamente, y él llama, y para él era un honor, porque la reputación de Ruth la precedía, gracias. La reputación de Ruth la precedía. Tú eres conocida como una mujer virtuosa. Y ustedes entenderán la referencia a la mujer virtuosa, ¿verdad? Utilizar esa expresión es citar directamente un proverbio, el proverbio capítulo 31, donde habla de la mujer virtuosa y dice, ¿quién hallará a esta mujer virtuosa que administra bien su casa, cuida a su marido, protege, tiene fuerza? Dice un montón de cosas. Cuando hace esta cita, él se refiere, podemos pensar que se refiere directamente al proverbio. No, eso va a pasar mucho más adelante, pero lo que quiero que entiendan es que la misma palabra que va a utilizar Salomón para referirse a la mujer virtuosa es la que está utilizando aquí vos para referirse a Ruth. ¿Sí? Entonces es importante tener esto muy presente. Entonces termina diciéndole, mujer virtuosa, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. Vos termina de escuchar y le dice, mujer virtuosa, sabes que hay otro pariente más cercano que yo, así que descansa a mis pies, sigue durmiendo a mis pies y mañana voy a arreglar este asunto. Entonces, para todos los mal pensados, que esto era una oferta sexual de parte de Ruth, y efectivamente puede tener esa connotación de manera bien natural, porque efectivamente llega una mujer soltera, joven, vestida, y va a acostarse a la era con un hombre adulto mayor, adulto me refiero, efectivamente, en ese tiempo, él pudo haberse aprovechado de ella sin ningún problema. La única razón por la que no lo hizo era porque era temeroso al Señor y sabía esto. Hay otro pariente más cercano. Yo no voy a meterme con la esposa de otro hombre. Y miren lo que pasa después. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Esto es muy de madrugada. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Perdónenme. Ahí está. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Teniendo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Entonces, efectivamente, lo que hace vos es, vete muy de noche, no quiero que nadie te vea, porque efectivamente Ruth tenía una reputación que cuidar. Y él estaba cuidando del corazón y la reputación de Ruth. Pero no solamente eso, la manda con una prueba y le dice, extiende tu manto. Y en ese manto él echó parte del grano que había estado trabajando. Y él se lo echó como provisión no solamente a Ruth, sino que también a Noemí. Algo muy interesante pasa acá. Vos estuvo cuidando todo el tiempo. Si ustedes ven, en muchos pasajes de este libro van a ver cómo vos cuida de Ruth. No vayas a otro campo para que no te traten mal. A mis secadores, no traten mal a esta mujer. A los otros que van más adelante, tiren algunas cosas para allá para que ella pueda recogerlas. Él las está cuidando. Pero hasta ahora no había hecho ningún avance. Lo único que hizo fue averiguar cuál era el pariente más cercano. Quizás era una de las movidas de voz. Pero la verdad es que fue una movida muy, muy respetuosa. Quiero decirles con esto, y acá hay una tensión. Cuando vemos algún pasaje, pero oye, en la Biblia está entonces que yo como soltera puedo vestirme bien bonita, perfumarme e ir a acostarme a los pies de algún soltero por ahí, ¿por qué no? Y la verdad es que no. Como les dije, esto pudo haber salido mal de tantas maneras. Y la única razón por la que no salió mal es porque el Señor guardaba de la vida de Ruth.
Más adelante vamos a hablar un poco acerca de las consecuencias de nuestras decisiones. Pero efectivamente podemos ver cómo Dios estaba cuidando de Ruth todo el camino. En este pésimo plan, Dios estaba cuidando de Ruth. Y déjeme pasar a la última parte rápidamente, y es, puedo esperar. Y ahora quiero que imaginen la escena. Noemí, la noche anterior, mandó a Ruth a la era con vos. Le explicó el plan. ¿Cómo está esa mujer esperando a Ruth cuando llega? Así como... Y lo primero que le dice es, ¿qué hay, hija mía? En otras versiones dice, ¿quién eres? Podemos entenderla como, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pero la verdad es que ella está interesadísima, como algunos dirían así como, pensando mal de Noemí, cuéntame el chisme, cuéntame. No, ni al baño vayas, cuéntame ahora, siéntate aquí y me cuentas todo. Pero quiero que entiendan nuevamente lo que está pasando con ella. Es también la vida de Noemí la que está en juego. Ella está confiando nuevamente en el Señor, en el mismo Señor que atrás ella había creído que la había dejado abandonada. Lo que estaba pasando con Ruth era algo que a ella también le involucraba directamente. Su vida estaba involucrada. Pero no solamente eso, hay una evidencia. Ella llega con 6 medidas de cebada. Vos dice providencialmente nuevamente, no llegues con las manos vacías a ver a tu suegra. Y ahora necesito volver un poco más atrás en la historia. Sale de Belén inicialmente con Elimelec, Noemí. Y se le muere su hijo, se le muere su esposo, vuelve con las manos vacías. Y ella dice, cámbienme el nombre, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Que significa amarga, porque el Señor me ha quitado todo. Y de repente ve llegar a su nuera, que ya no es nuera porque murió su hijo, a la viuda de su hijo, y llega con 6 medidas de cebada. Es la manera en la que vos y Ruth están cuidando de Noemí. A esta mujer con las manos vacías, ya no tenía las manos vacías. El Señor estaba proveyendo para ella. Y su actitud es muy diferente. Ella vuelve a tener esperanza. Efectivamente hay un Dios y efectivamente Él está cuidando de mí. Él está haciendo esto. Hay un cambio de actitud. Noemí tiene hoy la certeza de un redentor. Hay un hombre que puede cuidar de ella. Más que hay un hombre que puede cuidar, hay un Dios en lo alto que ha provisto a alguien para que redima a mi familia, para que cuide de mí. Quiero avanzar rápidamente hacia algunas conclusiones y algunas aplicaciones de lo que les estaba comentando. Yo sé que les he explicado mucho de la historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo esto? Lo primero, hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. No se trata de vos, no se trata de Ruth, no se llama de Noemí. Se trata de cómo Dios providencialmente está trayendo algo maravilloso. De cómo Él mezcló estos personajes. A pesar de la tremenda metida de pata de Noemí con Elimelec de irse a vivir a Moab, en ese lugar, providencialmente, de manera casual, o como ustedes quieran mencionarlo, como diosidencia, se encuentran con una mujer piadosa que entrega su corazón al Señor y que se comporta que quizás como ninguna nuera se comporta. Ella se queda con su suegra a pesar de que su hijo ha muerto. Lo segundo es como el Señor ha providenciado a un hombre, a vos, al determinar leyes que van a cuidar. Es muy fácil quedarse con la historia, quedarse con los personajes, pero quiero que piensen en la ley, que Él lo pensó desde antes. Y desde antes estaba pensado que todas estas circunstancias estuvieran cubiertas, porque era Señor bendiciendo a su pueblo. Y quiero que esto hagan ustedes cuando sucedan estas cosas. Efectivamente, vemos cuando llega alguien con la canasta de misericordia a sus casas, y ustedes dicen así como, gracias al hermano que lo trajo, pero gracias al Señor que suplió a mi iglesia. Gracias a cada hermano que apoyó en esto. Pero finalmente gracias al Señor quien hace todo esto posible. Dios puso la ley y puso la figura del Redentor. Y la figura del Redentor, que es este Salvador, apunta directamente a Jesús. Hermanos, al igual que Noemí, nosotros estábamos perdidos. Nosotros merecíamos estar lejos de Dios.
Y el Señor trajo un Salvador. Su nombre es Jesús, el Redentor. Quiero compartir con ustedes algunas aplicaciones para que puedan tener en presente. Dice así: cosechar las consecuencias de las malas decisiones de su vida para buscar suerte en sus propios medios. Lo que hizo Noemí fue efectivamente irse y voy a buscar por mis propios medios. Este pueblo de Israel, el Dios de Israel me abandonó. Voy a buscar mi propia suerte por mis propios medios. Yo lo voy a hacer. Y se le muere el esposo, se le mueren los hijos, llega nuevamente y efectivamente, pero el Señor la ha bendecido, ¿verdad? Él puso a Ruth, puso a Boaz, un hombre acaudalado en medio de ese lugar que probablemente le va a traer casas, hijos nuevamente. ¿Podemos esperar siempre que cada vez que metemos la pata Dios nos salve? Efectivamente, como les dije, esto no es una regla de así pasa. Efectivamente, el Señor es soberano sobre cada una de estas cosas. Pero efectivamente también, hermanos, Noemí cosechó las consecuencias de sus malos actos. Cuando se muere su esposo, se mueren sus hijos, ella vio las consecuencias de esas malas decisiones. Pero, nuevamente, el Señor trajo un Redentor. ¿Quiere decir esto? Hagamos lo que se nos venga en mente porque al final el Señor nos va a salvar. La respuesta es no. Hermanos, el Señor nos ha dado parámetros sobre los cuales actuar. Nos ha dado consejos. Nos da su ley a través de la cual movernos. Nos da una iglesia a la cual asistir y seguir aprendiendo de Él. Ténganlo presente, hermanos. Para que no tenga que pasarnos lo que le pasó a Noemí. Lo segundo, efectivamente, los personajes no son el centro. Son cómo el Señor va utilizando esos personajes para revelarnos quién es Él. Pero efectivamente, hermanos, su reputación y su carácter no dan lo mismo. Ruth fue conocida como una mujer virtuosa. Y eso fue reconocido. Vos no solamente lo decía todo el mundo. Miren a esta mujer tan trabajadora que está trabajando por su suegra. Su carácter era muy bien conocido. Pero también el carácter de Boaz, un hombre justo que cuidó de Ruth y de Noemí. Su carácter, hermanos, no da lo mismo. El Señor está formando su carácter para que ustedes puedan dar evidencia de quién es su Redentor. Y el Redentor de ustedes es Jesús. Lo segundo es, conoce a Dios. Conoce al Señor al que sirves. Imagínense, no conociera las leyes. Y era como, bueno, soy viuda, nada que hacer, no puedo comer, me queda robar. No, pero ella sabía que efectivamente podía trabajar en los campos y ahí tener un poco de comida. Ella sabía que podía existir un familiar redentor. Conoce a tu Señor. Él dice que en nuestros momentos de aflicción nos acerquemos a Él y que Él te hará consuelo en nuestro corazón. Conoce al Señor al que sirves. Dios obró providencialmente y hoy lo sigue haciendo. Tu historia es un ejemplo de eso. Lo hemos conversado, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de, y justo pasó que esto, y mi papá conoció a mi mamá por esto, porque justo vivían al lado, o porque justo trabajaron juntos, o porque justo, y al final hay tantos justos y hay tantas como cosas sin explicación. Debemos entender que hay una providencia del Señor. Para hoy, todos los que están aquí, es porque el Señor ha providenciado eso para sus vidas. Y por último, hermanos, sé que la historia queda esta, ¿verdad? Todavía no pasa a lo mejor. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo el otro familiar? ¿Y se van a casar o no se van a casar? ¿Dónde están las bodas? ¿Y qué ocurre? ¿Y por qué mencionan esta historia? ¿Y por qué después dicen que termina naciendo David? Pero, esperen, spoiler, perdón. Pero la verdad, hermanos, lo esencial de todo esto es, ¿conoces al Redentor? ¿Conoces a tu Redentor? Jesús vino a morir en la cruz por ti. Tú no merecías el castigo, merecías estar separado del Señor. Pero Él, providencialmente, trajo a Jesús, que termina siendo el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo de vos. Pero eso lo van a ver más en el siguiente capítulo. Así que, hermanos, permítanme terminar orando y que el Señor sea utilizando este pasaje para confrontar nuestras vidas en carácter y a confiar en cómo Él nos guarda en el camino. Nuestro buen Señor,
Te doy gracias por mis hermanos y gracias por cada una de sus vidas, Señor, y por cómo tú estás trabajando en su carácter. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones que estén dentro de tu plan, de tus planes, de tu ley, Señor. Ayúdanos a ser temerosos, Señor, de alejarnos de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Porque en tu amor nos traerás de vuelta, pero a lo mejor dolerá más de lo que debería haber dolido. Te pido por mis hermanos acá presentes, Señor, para que puedan confiar en un Redentor. Sin ese Redentor no hay esperanza. Sin ese Redentor no hay esperanza para nosotros, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido por aquellos que tienen familiares alejados, Señor, para que no desistamos de orar, porque nuestro Señor es Redentor. Él es nuestro Salvador. Bienvenido, Redentor. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.